La bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que tienen a bien el poder estar aquí viendo este mensaje. Que Dios les bendiga grandemente. Hermano y amigo Eduardo Gándara transmitiendo desde Oregon, esperando que este mensaje pueda llegar a lo más lejano de la tierra, a todas aquellas personas que les pueda ayudar, servir, para conocer, para aprender y para honrar a nuestro Dios y bendito Padre. Hemos estado estudiando por los últimos mensajes acerca de la vida del rey David, sobre todo una etapa muy vergonzosa que él vivió, que él tuvo con el encuentro de Betsabé. Y este sería el cuarto mensaje relacionado ahora ya con el arrepentimiento por el pecado que él cometió. Y pues vamos a ver de qué manera podemos nosotros ubicarnos, porque este mensaje, aunque ha sido eh, preparado desde hace mucho tiempo, este mensaje se le dio a David para que entendiera, para que asimilara acerca de cuál es su lugar, por qué lo hizo. También en nuestro tiempo nos sirve a nosotros, nos ayuda a nosotros para que no cometamos los mismos errores, no caigamos en esa misma situación que él cayó, esa situación de error, vergüenza y de seguir cometiendo más y más errores, más pecados. Decíamos en el mensaje pasado que el pecado trae consecuencias. Lo que hizo David trajo consecuencias muy tristes, muy desagradables. Una de ellas que él iba a estar siempre bajo la guerra en su reinado, siempre, dice, la espada nunca se apartará de tu casa, siempre va a haber. Y aparte, dentro de tu propia familia, siempre va a haber pleito de entre tus mismos seres queridos, tus hijos, y lo vemos más adelante como entre los propios hermanos, medios hermanos, hay rencillas, hay pleitos, hay de todo, hay hasta muerte también. Uno de sus propios hijos quiso matar a su padre queriéndose quedar con la corona, el caso de Absalón. Tus mujeres se te quitarán, se burlarán de ti a la luz del día. Tú hiciste aquello vergonzoso en lo oculto, pero delante de ti va a ser en el día. Todos se van a dar cuenta, se van a burlar de ti. Y aparte, el hijo que te ha nacido eh, de aquella relación, de aquella situación, ese hijo morirá, consecuencia de su pecado. Y bueno, pues aún nos damos cuenta que esto de los excesos, esto de hacer las cosas de tal manera que uno piensa que puede hacer lo que uno quiera, trae consecuencias y consecuencias muy delicadas, muy graves. Hoy en día, si las personas caen en los excesos, no respetan los límites, van a pagar las consecuencias. Si incluso maltratamos nuestro cuerpo, vamos a pagar las consecuencias. Ya sea que una persona nos maltrate a través del vicio, ya sea con el alcohol, ya sea con el tabaco, con las drogas, con todo aquello que hace daño, va a haber consecuencias. Nuestros cuerpos no son supercuerpos, las mujeres tampoco van a tener un cuerpo que pueda resistir tanto, ni hombres ni mujeres que uno pueda decir, yo puedo con esto, yo puedo aguantar aquello. No, nuestros cuerpos fueron creados con un propósito y a veces las personas no lo entienden, a veces se descuidan a tal grado que piensan que van a poder hacerlo las cosas que ellos quieran, como ellos quieran, tarde o temprano. El cuerpo se va a romper por lo más delgado. Nuestros cuerpos no fueron hechos para maltratarlos. Yo les puedo seguir recordando, en nuestro mensaje pasado mencionaba el caso de un compañero que tuve yo en la escuela. Él se llamaba Ismael. Compartimos juntos, reímos juntos, teníamos muchas oportunidades frente a la vida juntos, pero pues él tomó otras decisiones. Pudimos haber caminado por largo tiempo juntos, pero nos desviamos en algún momento, él debido a los excesos, él tomando las cosas a juego,
él mismo abusó de el alcohol y en una reunión ahí jugando, él mismo se quitó la vida. No queriéndosela quitar, pero pensando que no iba a pasar nada, él terminó su vida a una edad muy joven. Y pues uno recuerda a estas personas, yo creo que cada quien se acordará de alguien que por los excesos terminó mal o ya no está o terminó pagando algo muy caro por causa de no guardar los límites, por causa de precisamente de confiarse demasiado en él, ella pues alguna mujer también en sus propias capacidades. Y si hablamos de la situación sexual, bueno, pues fuera de los límites establecidos por Dios, tarde o temprano, también se van a dejar llevar, ver las consecuencias lógicas. Dios marcó un rumbo específico para poder tener la intimidad con su pareja y bueno, ese rumbo es el matrimonio, pero muchas personas que no quieren casarse, que quieren disfrutar de el momento con alguna mujer fuera del matrimonio, pues tarde o temprano también va a haber la consecuencia lógica y las mujeres van a quedar embarazadas y muchas veces el hombre no va a querer hacerse cargo, no va a querer responsabilizarse de aquello. Y lo lógico es precisamente que eso pase, que después de la intimidad hay un alto porcentaje que la mujer quede embarazada. ¿Qué pasa si alguien toca la placa de la estufa cuando está prendida? Lo lógico es que se va a quemar, pero sigue cayendo el ser humano en el mismo error de que se confían y después viene la consecuencia. ¿Qué pasó con David? En el caso de él, bueno, un embarazo no esperado, un embarazo no planeado. Y tenemos que entender algo, mis hermanos, que lo malo no es aquel niño que va a venir, sino que esa situación del niño que era inesperada, esa situación que nadie se imaginó, va a generar una serie de circunstancias con las cuales David no puede lidiar. Y después él comete uno y otro y va agregando cada vez más pecados al punto de llegar hasta la muerte del esposo de Betsabé. Y no fue un solo pecado, fueron varios. Ahora se presenta la responsabilidad de, bueno, pues mantener a aquel niño. Se presenta la responsabilidad de atenderlo, de cuidarlo, de lidiar con él, la responsabilidad incluso de amar ese pequeño, ese nuevo ser que ha nacido. Podemos ver por medio de la escritura que David lo empieza a amar, claro que amaba a su hijo, y así debe de ser. No solo es el pecado que él cometió, los pecados que él cometió, sino que ahora pues la situación ha cambiado porque pasó el tiempo y él pues no se percató de la magnitud de lo que había hecho hasta que llega el profeta Natán y le hace ver su error o su pecado y ahora nace el niño, ese niño que David ya ama, ahora sí. Por eso, ahí en la escritura de segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 leíamos que una de las consecuencias era esa, que el niño iba a morir. Y entonces David se pone a orar, se pone David a ayunar, se humilla, está tirado en tierra, buscando todavía que el niño pueda vivir. Tenía todavía la esperanza de mover la misericordia de Dios, tenía la esperanza de que Dios mirara su humillación, se compadeciera de él, que le permitiera vivir al hijo, que cambiara Dios las cosas, que le permitiera tener la felicidad de conservar a su hijo, que no le quitara a aquello que era carne de su carne. Pues es mi niño, el más pequeño. Pero ahora el profeta le dice, pues sabes qué, ese niño que te ha nacido va a morir. Dios le dijo que el niño iba a morir, pero David todavía dentro de su corazón quería motivar a Dios para que cambiara de parecer. Y hay que comprender que, pues, cada uno de nosotros, tanto los hombres como las mujeres,
pues vamos a ser tentados no en la parte fuerte de nuestro ser, sino en la parte más débil, en la menos protegida. Y ahora Dios nos llama a tener la misma actitud que David. La enseñanza es que, bueno, va a suceder esto, pues hay que pedir perdón a Dios, hay que arrepentirse, pero también hay que demostrar que realmente nos duele y eso es precisamente lo que hizo David. Ahí está, se enferma el niño y pasa un día, pasa otro, pasan 7 días. El niño está enfermo de gravedad. Y le dicen a David, David, levántate, David, ven, come, ven. No, 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 yo tengo que estar aquí pidiendo por mi hijo. No se quedó ahí nada más sin hacer nada, sino que estaba rogándole a Dios. Pero no estaba de tal manera como desesperadísimo. Estaba él triste, por supuesto. Se dio cuenta de su error. Se dio cuenta que él le falló a Dios. Era un hijo de Dios, obediente, ejemplar, pero cayó en la tentación y cayó muy fácilmente, pero enrodeó todo todavía peor, de una peor manera. Y Dios, pues, por supuesto que actúa con justicia y muchas veces, pues, también es dura esa justicia, tenemos que entenderlo, pero David no es que cometió un error, él fue enredándose más y más en esa telaraña de mentiras, en esa cadena de pecados. Eh, y pues Dios es un Dios justo. Y en esa justicia, en esa dureza tal vez, de todas maneras, siempre habrá mucha misericordia. Dios siempre desea lo mejor para sus hijos, siempre busca lo bueno. No es simplemente querer poner en David un ejemplo para todos y decir, miren, esto es lo que pasa cuando me desobedecen. No, no es así. Y no es tampoco, bueno, ya me fallaste, ya me decepcionaste, pues ahora te vas de aquí. No, tampoco. Es bueno, si ya le fallaste a Dios, ya pecaste, pero también hay oportunidad de arrepentirse. Dios le está hablando a David por medio del profeta. Dios le está haciendo ver a David hasta dónde ha caído, lo bajo que ha caído. Y todo esto Dios lo pone no para mandar a David al infierno, sino más bien para salvarlo. Pequé contra Jehová. Y le dice el profeta, sí, Dios, no, no vas a morir. Dios ha remitido tu pecado. Nosotros pues somos llamados a hacer lo mismo que hizo David, llamados a poner nuevamente nuestra mirada en Dios, poner nuestros ojos en su enseñanza, implorando de su misericordia, porque pues a pesar de todo, a pesar de que cometemos errores, a pesar de que pecamos, sigue habiendo esperanza. Mientras estemos aquí, en este mundo, sigue habiendo esperanza. Si hay pecado, pues es necesario el arrepentimiento. Si nos acercamos a Dios, por muy grande que haya sido nuestro pecado, si nosotros nos arrepentimos de veras, de corazón, Él nos perdonará. Si nos acercamos a Él con humildad, si nos acercamos con honestidad, si nos acercamos a Él mostrándole nuestro corazón, el Señor nos perdonará. Así Él es Él. Así Él actúa y aparte Él ve la intención realmente, si realmente hay arrepentimiento en nosotros. La enseñanza, pues está aquí, el ejemplo está aquí con David. Él se humilla, él llora, él implora, él ayuna. Pasa el tiempo necesario ahí postrado en tierra, porque él dentro de su mente tenía un pensamiento. Dios tal vez tendrá compasión de mí y no vaya a cumplir lo que él dijo. La idea, mis hermanos y amigos, lo importante es que si Dios decide quitarme o no quitarme las consecuencias del pecado, si decide quitarlas, qué bueno, excelente, pero si no, si a pesar de que yo le pida y le ruegue, Él decide dejar esas consecuencias, de cualquier manera, siempre es necesario estar bien con Dios. Es importantísimo porque ahí no se va a acabar todo.
Todavía estamos aquí, todavía hay mucho por qué luchar. Mucha gente no se da cuenta de eso y sí es cierto, a David le duele, le puede, pero la consecuencia se va a mantener. David ya no pudo remediar la situación, las consecuencias ya las traía sobre sus hombros. El niño finalmente enfermó y el niño murió. Su petición ante Dios no fue respondida, su deseo de que el niño viviera no fue cumplido. ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted en el caso de David? ¿Se enojaría con la decisión que tomó Dios o aceptaría su voluntad? ¿Se molestaría con Dios o se humillaría delante de él? ¿Qué haría usted? ¿Se rebelaría? ¿Le gritaría a Dios de por qué lo hiciste? ¿Que no me estás viendo? ¿O usted adoraría a nuestro Dios y Padre Celestial? Pues lo que hizo David fue lo siguiente. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al 24, nos dice la palabra de Dios. Entonces David se levantó de la tierra, ya cuando supo que el niño había muerto, porque pues le dijeron a aquellos, él los vio que estaba ya platicando y les pregunta, ¿ha muerto el niño? Y ellos le dicen, ha muerto. Bueno, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comes pan. O sea, no le entendieron su actitud. Y él les respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, porque pues a ella también le dolió, era el hijo de ella también. Entonces esta actitud también es correcta lo que hace David. Consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. O sea, tuvo intimidad con ella, ya siendo su esposa, dice ahí, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y sabemos quién fue Salomón, el gran rey Salomón, el que heredó la corona de David, aquel Salomón que escribe también, ahí en la palabra de Dios tenemos varios escritos de Salomón. Ahí están los proverbios, ahí está Eclesiastés, ahí está Cantar de Cantares. Ese es el mismo Salomón, el hijo de David y de Betsabé. Pero bueno, antes de llegar a todo aquello, vemos aquí la actitud de aquellos sirvientes de David. Ellos primero ven a David y ellos quieren ayudarle, lo ven allá postrado, lo ven allá llorando, lo ven allá en tierra. Ven, entra al palacio, come algo y David le dice que no, aquí me quedo. Ahí se quedó por toda esa semana David en ayuno, en oración, rogándole a Dios por su niño, como cualquier buen padre lo hace. Después, cuando muere el niño, ellos temen decírselo. ¿Cómo le hacemos? Ya murió el niño, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo animamos? ¿De qué manera? David los ve platicando y dice, él ya de seguro ya murió el niño. Y luego, ellos se sorprenden del proceder de su rey, porque en el criterio de ellos, en el pensamiento de ellos, pensaron que David iba a enloquecer de dolor, de tristeza por la pérdida de su pequeño. Según ellos, David tal vez debería ponerse a llorar más y más. ¿Y saben ustedes por qué? Bueno, porque la expectativa de la mentalidad de las personas frente a las adversidades
es reaccionar así, con locura, con llanto, con grito, con desesperación, caer en depresión. Esto es lo aceptable ante los ojos de la gente. Lo usual sería que el que está en la situación de David, bueno, se vea como víctima, víctima de todas aquellas circunstancias, como muchas personas lo hacen. Muchas personas al perder a alguien, al esforzarse por alguien, rogarle a Dios por alguien, pues van a caer tal vez en eso, en reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Señor? Dirían algunos, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Por qué yo te rogué que no me viste? ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Mira dónde estoy. Estoy ya por varios días, ya toda la semana llore y llore, ayunando, tirado de la tierra. Estoy implorándote que hagas algo, que salves al niño, que no muere ese niño. Y mira ahora lo que haces, mira cómo me respondes. Tú puedes detener las cosas, pero no lo hiciste, Señor. ¿Por qué, Señor? Algunos hasta dirán que Dios, que es malo, Señor, ¿dónde estás pues? ¿No te importa lo que estoy sufriendo? ¿No te importa mi dolor? ¿No te importa ese pequeño niño que no tiene la culpa de nada? Hay personas que así actúan, hay personas que así reaccionan. A veces yo los he escuchado que, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Como reclamándole a Dios. La vida de esas personas se vuelve vacía, triste y sin propósitos. Y no comprende realmente la voluntad de Dios, el por qué Dios hace las cosas. Muchas veces en esto fallamos porque pues hay personas que quieren demostrar su dolor, su arrepentimiento de una manera emocional. En vez de poner el alma y el corazón enfrente de Dios, lo hacen de frente, enfrente de la sociedad. Y la gente los ve y hasta dicen, ay, mira cómo sufre, ay, pobrecito. Las personas lo hacen para sentirse nuevamente aceptados, buscan la manera de que los demás vean su dolor, que vean su tristeza, y lo hacen pues dando lástima. Y sí, a veces la gente hasta los ve y la gente hasta llora con ellos y, ay, cuánto está sufriendo, ah, ¿por qué Dios no le respondió? ¿Qué pasaría? Hay que entender que no es, se trata de motivar a la gente para que nos acompañe en este dolor. Por supuesto que le deseamos a la gente que se recupere, a nosotros mismos a veces sabiendo de la pérdida, del dolor de alguna enfermedad, le acompañamos, oramos por él, por ella, pero no es a nosotros a los que nos tiene que motivar o convencer. El arrepentimiento es hacia Dios. Hay que ponernos tristes, sí, pero delante de Dios, no delante de la sociedad. A Él es al que han ofendido, a Él es el que han traicionado o hemos ignorado y hasta defraudado. De tal manera que hemos hecho lo que tal vez la mayoría de la gente hace, demostrándoles que nos duele, demostrando que nos causa una tristeza profunda. Y claro que la gente se conmueve de nuestra situación. Pero pues muchas veces esas consecuencias las venimos arrastrando y pues sabiendo hacer lo bueno, a veces uno no lo hace. David tuvo la oportunidad de detenerse porque al saber de aquella mujer le dijeron, esta mujer está casada y su esposo es este. Y David siguió. Y no solamente eso, sino que cuando viene la mujer le dice que está embarazada, en vez de detenerse ahí, no, él va y hasta se crea una telaraña de mentiras y ya finalmente termina con muerte. Entonces todo esto es incorrecto. David no quería en un principio ese niño. David quería quedar bien librado y esto no puede quedar así. Por causa de tu pecado, tu hijo morirá. Es la consecuencia. ¿Qué hizo David? Pues pedir a Dios perdón, pedir a Dios que tenga misericordia, ayunando ahí en la tierra, rogando. Los ofendidos no son el pueblo, es Dios mismo. Pero ¿qué hace David después de que todo esto pasa? Bueno,
Pues David, dice la escritura, que se levantó, se lavó, se ungió, se cambió de ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Fue lo primero que hizo. Él quiso hacer las cosas bien con Dios, se dio cuenta de que él fue, o por su culpa, por así decirlo, por su culpa pasó todo lo que pasó. Y todavía, aparte de la muerte del niño, pues las consecuencias seguirían llegando a su vida, a su familia, por lo que él hizo. El asunto de que él se haya lavado y ungido, pues diría Dios, se trata de, ok, ahora hay que continuar, hay que seguir. No, no me voy a quedar aquí postrado. Aquellos dijeron, ¿qué pasa? Ahora ya pides hasta de comer. Después de irse de ahí, va a su casa y pide pan. Pues él vuelve a vivir según la voluntad de Dios. Él dice, pues sí, yo ya no voy a hacer que mi hijo regrese, pero yo voy a ir hacia él, refiriéndose que algún día él también iba a morir. Se trata de volver, levantarse, arrepentirse y continuar otra vez mucho mejor que antes. Volver a sonreír, volver a ser el mismo de antes. Y es lo mismo que necesitamos hacer nosotros, porque también en algún momento hemos pecado o en algún momento, si usted sabe de alguien, pues ayúdele también a recapacitar y a volver a tomar o retomar el buen camino. La actitud de David nos sorprende, pero esa es la actitud correcta que debemos tomar después de que hemos fallado. La riqueza es esa, precisamente, que debemos de cambiar nuestra manera de pensar acerca de cómo debemos demostrar que estamos arrepentidos, porque alguien arrepentido lo demuestra, se ve una vida arrepentida, una vida disciplinada, y claro que David volvió a ser el mismo de antes, volvió a ser aquel rey recto, una vida perdonada por Dios nuestro Señor. David entró en la casa de Jehová y adoró. Él tuvo la actitud correcta para restablecer su relación con Dios. La perdió por un tiempo, le costó trabajo estando él en aquella situación y ni siquiera no lo reconoció en su momento. Tardó en entender que había hecho mal, pero cuando lo entendió, cuando recapacitó, él empezó a hacer lo correcto y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Ahora, la vida de David se ha restituido delante de Dios, él está ya disciplinado, él ya está perdonado, aceptó la voluntad de Dios una vez más. Ahora en su corazón ya no hay ese rencor, no hay esa tristeza, no hay ese, ¿y ahora cómo voy a arreglar las cosas? Ya lo hizo, ya pasó. Su ánimo fue renovado, tuvo el deseo de seguir adelante y tenía ya también los motivos necesarios. Dios se los dio. Esta es la gran enseñanza, la gran riqueza. Es una oportunidad también para nosotros para acercarnos más y más a Dios, confiar en Él, aceptar su disciplina si es que necesitamos ser disciplinados, aceptar las consecuencias del pecado y bueno, seguir adelante. Muchas veces esas consecuencias son graves, sobre todo para aquella persona que insiste en seguir pecando, pues más grandes serán las consecuencias. Pero al que se arrepiente, le sucede lo que a David, porque ahora en el nuevo estado que se encuentra, Dios le sigue bendiciendo y le bendice grandemente. No le pidió que rechazara a Betsabé, su mujer. Dios nos puede perdonar y nos puede bendecir aún después de haberle ofendido. Dice ahí en el versículo 24 que David consoló a Betsabé, su mujer, y estando con ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, el cual llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, el gran rey Salomón. Pues mis hermanos, la realidad es que no podemos cambiar lo que ya hicimos. No podemos volver al pasado y empezar de nuevo. Ya no podemos. Pero la solución estará siempre volviendo a Dios. Muchas personas han dicho eso, me gustaría regresar el tiempo y no haber hecho aquello que ya hice. No se puede. Me gustaría cambiar aquello, ya no se puede. ¿Y ahora qué nos queda?
Si hiciste mal, necesitas arrepentirte, necesitas reconocer y necesitas cambiar el rumbo de las cosas, pero a veces las consecuencias van a permanecer. A veces Dios las puede quitar o pues, a veces no van a ser consecuencias tan graves y delicadas, pero en algunos casos sí las habrá. Sobre todo esa gente que ha abusado mucho de su cuerpo y por algún vicio, va a haber consecuencias. A veces esas consecuencias no se ven de inmediato, se ven después. Ya cuando la gente es grande, está batallando que por sus pulmones, que por sus riñones, que por esto, a consecuencia de los excesos, a consecuencia de que estuvieron cometiendo algo grave en contra de su cuerpo y claro, en contra de Dios también. Que Dios sea con nosotros, que Dios nos bendiga y que estas lecciones también sean de gran ayuda para todos, ya sea para evitar algo delicado o ya sea para reconocer que pues hemos fallado, pero aún dentro de esas fallas, aún dentro de esos pecados, hay esperanza si volvemos a Dios arrepentidos. Que Dios nos siga bendiciendo. Hay un mensaje más que nos habla de cómo David está siendo ya restituido todavía y lo que pide para él, lo que necesita ahora después de esta etapa, ya ha pasado algún tiempo, ¿qué es lo que pide Dios? David, ¿qué es lo que le pide a Dios? Señor, ayúdame en esto y en esto y en esto. Precisamente, pues para no volver a caer. Ahora me doy cuenta de lo mucho que fallé, de lo mucho que te desobedecí y te hice sentir mal, porque un hijo, cuando anda en un mal camino, por supuesto que no es solamente la desobediencia, es como estar deshonrando a sus padres. Y no, no queremos hacer eso. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y Dios nos permita también ser mejores hijos, mejores hijas delante de Él. Bendiciones, mis amados hermanos.